Estimados estudiantes, vamos a continuar con el algoritmo, es decir, ya vamos a hacer una serie de pasos para ver cómo vamos a empezar nuestro programa. El inicio, declarar e inicializar mis variables. Aquí es cuando empiezo ya a pensar todas mis variables. Opción, que es la que el usuario ingresa. Jugar o salir. Dos, números para cada uno que va a representar uno de los dígitos para la pregunta. Número 1 y número 2. Y la operación que va a ser el código para la operación matemática seleccionada que se va a elegir al azar. Es decir, va a ser una suma, una resta, una multiplicación o una división. Y después tenemos el resultado. Respuesta correcta va a ser el resultado de la operación que vamos a comparar con la que el usuario ingresó. El operador, es decir, el símbolo más, menos, la diagonal para dividir o el asterisco para multiplicar. La respuesta del usuario, necesito esa variable forzosamente porque si no, ¿cómo comparo la respuesta correcta con la respuesta del usuario? Jugando, que va a ser una bandera de tipo booleano para controlar el juego. El contador de respuestas correctas, el de respuestas incorrectas. Y puntaje total también, donde vamos a acumular el puntaje cada vez que acierte 10 puntos, cada vez que se equivoque restarles 5 puntos. Y aquí empieza ya, después de declarar mis variables, entonces mi algoritmo, mientras jugando sea igual a true, aquí estoy simulando como si fuera un ciclo while. Aunque recuerden que en Raptor no se utilizan los ciclos while. Bueno, no, más bien se utilizan solo ciclos while. No se utilizan for ni do while, puros ciclos while. Mostrar menú. Vamos a mostrar el menú. 1 jugar, 2 salir y selecciono una opción. Eso tenemos que mostrar al usuario. 4 vamos a leer qué opción quiere y evaluar la opción usando el switch. Es decir, si en caso de que seleccionó la opción 1, que es jugar, entonces generar la pregunta de matemáticas. Aquí les estoy poniendo el código para Raptor. ¿Por qué? Porque Raptor, los numéricos, las variables numéricas por lo generalmente son double o flotantes, es decir, utilizan punto decimal. Si yo no las encuadro, si yo no las, en este caso el floor me sirve para llevar solamente para tomar la parte entera, si no las complemento, si no las redondeo, como se dice, a un número entero, no me va a poder generar bien la opción, sobre todo para elegir un número 1, porque si yo elijo de manera aleatoria un número aleatorio del 1 al 10 me puede generar el 1.52, por ejemplo. Y yo no voy a hacer operaciones con números aleatorios. Pero en Raptor necesito el floor, es para tomar solamente se va a ir, si yo tengo 1.99 me va a tomar el 1, ¿sí? Por eso el término de redondear no es tan correcto, porque redondear por lo general es de 1.5 se redondea a 2, no. Hay otro comando, por ahí les recomiendo que vean el tutorial donde explico las instrucciones de Raptor o los manuales, es para subirlo, ¿sí? Es decir, para redondearlo a la parte superior, pero el floor me sirve para tomar la parte inferior. En C Sharp no es necesario, porque en C Sharp con que tú declares tu variable de tipo byte o de tipo int o de tipo short, te toma la parte entera, no te toma la parte decimal. Pero aquí en Raptor sí, entonces por eso le estoy tomando en cuenta el comando que vamos a usar en Raptor. Número 1, floor, el floor es para que me redondee la parte más baja, random es para que me genere un número aleatorio, es un comando que ya tiene Raptor. Por 11 es que me va a generar un número aleatorio del 0 al 10 sin tomar en cuenta el 11. ¿Por qué? Porque el 0 también cuenta. Entonces, si yo cuento del 0 hasta el 10 son 11 números, ¿sí? El 11 no lo cuenta, pero el 0 sí. Si yo quisiera que me lo tomara de 1 en adelante, también lo podemos ver. No sé si nos vaya a tocar, creo que sí, pero aquí está, miren, exactamente. La operación, claro. La operación sí, ¿por qué? Porque yo voy a tener 4 números, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si es suma, 1 es suma, si es 2 es resta, si es 3 es multiplicación, si es 4 es división. Pero el 0 no, el 0 no cuenta. Entonces, como quiero que nada más me seleccione un número aleatorio del 1 al 4, entonces le sumo 1 y ya no me toma en cuenta el 0.
Le tomo 1 más flor, random por 4, me va a tomar el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí se acaba. Y vamos a evaluar la operación utilizando el switch. En caso de que la respuesta sea la suma, entonces la respuesta correcta va a ser número 1 más número 2. Y el operador va a ser el más. En caso de que sea 2, como les había comentado, va a ser una resta. Y entonces voy a restar para la respuesta correcta número 1 menos número 2. Y el operador va a ser menos, el signo de menos o guión medio. Para la multiplicación, multiplico los números y el operador va a ser el asterisco. Y para la división, si número es diferente de 0. Muy importante. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no existe. Es decir, el número 2 tiene que ser diferente de 0. Entonces, si aleatoriamente, como yo voy a generar número 1 y número 2 de manera aleatoria, tengo que evaluar que número 2, si se generó 0, entonces tengo que volver a generar otro número hasta que no sea 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la división entre 0 siempre me va a provocar un error. ¿Ok? Entonces, si no, miren, pues si número 2 es diferente de 0, entonces la respuesta correcta va a ser número 1 entre número 2. Y el operador va a ser la división. Si no, mientras número 2 sea diferente de 0, entonces número 2 va a ser igual a volver a calcular el random. Y aquí estoy detectando un error. ¿Por qué? Porque número 2 no tiene que ser diferente de 0, tiene que ser igual a 0. Si número 2 es igual a 0, entonces vuelvo a generar el número 2, no diferente de 0. Entonces, ahorita lo corregimos y lo ponemos bien. ¿Ok? Y esto a final de cuentas es natural. Vaya, porque en la programación te equivocas muchísimo. Obviamente uno trata de no equivocarse tanto en los tutoriales para no hacerlos tan largos. Pero la realidad es que te equivocas mucho. Y a veces te tardas mucho haciendo un programa. Sobre todo cuando estás empezando. Aquí, por ejemplo, está esa parte. Y lo vamos a dejar ahí. Al ratito lo corregimos para no perder el ritmo. Pero aquí hay un error. Mientras número 2 sea diferente de 0. Más bien mientras número 2 sea igual a 0. Aquí sería doble igual. Ahí terminamos el switch y vamos a mostrar la pregunta. ¿Cuánto es número 1 operador número 2? ¿Sí? Leer respuesta del usuario desde la entrada del usuario. Evaluar la respuesta del usuario. Si la respuesta del usuario es igual a la respuesta correcta, entonces mostrar correcto. E incrementar respuestas correctas en 1. Puntaje total más igual 10. Es una manera de sumarle 10. Eso más bien es en C#. Y si no, mostrar incorrecto, la respuesta correcta es, y ponerle cuál es la respuesta correcta, incrementar respuestas incorrectas, y puntaje total menos igual 5. Fin del caso 1, que era para jugar. El caso 2 está más sencillo, porque nada más es salir. Cambiamos el operador booleano, y aquí lo cambiamos a falso, porque estamos trabajando acuérdense, para Raptor. Y fin del switch, fin del mientras, que fueron los que vimos arriba, y mostramos los resultados finales, juego terminado, y le damos los totales de cada una de las preguntas correctas, incorrectas, total de preguntas, ¿verdad? Que es el primero, total de puntos, y acaba el juego. Entonces, con esto terminamos nuestro análisis. Vamos a revisar entonces el diagrama de flujo, y como les comento, esto no es una ley, puede haber errores como lo podemos ver aquí, pero lo corregimos al final. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Continuamos.